Buenos días, amados hermanos, que el Señor sea su paz, que el Señor sea su alegría, que el Señor sea su bendición. Día domingo, día del Señor, día en el cual nos reunimos a celebrar el culto para adorarle, para nosotros ofrecer nuestras vidas a Él y en medio de esa celebración celebrar, ¿verdad? Valga la redundancia, en esa celebración nosotros celebramos de manera individual nuestra comunión con Él, porque somos su iglesia. Usted en su manera personal tiene una relación con Dios y cuando nos unimos entre hermanos, esa celebración se vuelve las diferentes comuniones que Dios tiene con cada uno, se hace un solo culto y por eso le buscamos. Esta mañana vamos a desarrollar un tema. Básicamente serán algunos temas que yo le he querido llamar, por llamarle así, tal vez una serie, El hombre interior. Yo quiero hablar acerca, cuando digo el hombre interior, pues la mujer interior también, ¿verdad? Hoy que está de moda la igualdad. El hombre interior, así le quiero llamar. Y son temas, hermanos, hermanas, que van a ir enfocados a buscar el crecimiento en la vida cristiana, a retarlo, por supuesto, en la vida cristiana y a tomar decisiones en nuestra vida cristiana. Por eso he querido llamarle, van a ser una serie de temas que se llamará toda la serie El hombre interior. Así que hoy vamos con la primera parte. Para ello vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Y yo leo para ustedes. Y dice así: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Papá Dios, gracias en esta mañana de domingo, porque puedo venir a compartir tu palabra. Espíritu Santo, que tu unción me tome de la cabeza a los pies para entregar un mensaje de bendición a tu pueblo, un mensaje de crecimiento, un mensaje que nos dé la gracia para estar en una más cercana comunión con nuestro Dios. Te pido que aquella que a quien llegue este mensaje sea bendecido, pueda recibirlo con oídos atentos para tomar decisiones, para crecer, para buscar un crecimiento espiritual, para tenerte a ti cerca, Señor, para tener ese crecimiento tan necesario en la vida cristiana. Señor, te quiero pedir que tomes mi vida, que predique este mensaje con toda la fuerza y la gracia de tu Espíritu Santo para que quien lo reciba realmente sea bendecido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando le quiero llamar a esta serie de prédicas El hombre interior, es porque dentro de nosotros, hermano, hermana, hay un campo de batalla espiritual. Estoy hablando en términos espirituales. Hay un campo de batalla el cual normalmente se da de continuo en nuestra mente. Nuestra mente muchas veces, si no es controlada por la gracia del Espíritu Santo, esta mente es capaz de maquinar cosas tremendas, no solo para lo bueno, sino también para lo malo. Esta mente es un campo de batalla en cuanto a la fe, en cuanto a realizar lo correcto, en cuanto a nuestras reacciones, en cuanto a todo. La mente es un campo de batalla donde el enemigo de continuo tira, así como lo dice Pablo en la carta a los Efesios, tira sus dardos incendiarios
para hacernos dudar, para hacernos reaccionar mal, para hacernos pensar de más y con esos pensamientos llegar a la desobediencia y a pecados que nosotros no queremos y que somos arrastrados tremendamente y caemos. Y por eso llevamos vidas derrotadas, por eso llevamos vidas cuestionadas, por eso llevamos vidas que usted le pregunta a la gente cómo se siente y la gente a veces dice que bien, pero cuando la realidad dentro de cada persona no es cierto. Hay desesperación porque hay un pecado oculto, porque hay vaciedad, porque no hay comunión con el Espíritu Santo, porque no hay contacto con lo divino, porque el hombre interior está dormido. El hombre interior está prisionero. El hombre interior lo han esclavizado. Circunstancias, pensamientos, resentimientos, no lo sé. Pero bien sabe Satanás que nuestro campo de batalla es la mente. Y nuestra mente casi siempre piensa ayudada de lo que tenemos dentro en nuestro corazón. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay resentimiento? ¿Hay pecado? ¿Hay enojo? ¿Por los mismos golpes de la vida hay tristeza, hay depresión? No lo sé. Por eso esta mañana de domingo quiero, ayudado, por supuesto, con la unción del Espíritu Santo, predicarle a usted sobre lo que es el hombre interior. Hay que entrar a nosotros, hay que dejar a Dios entrar en nosotros, porque nosotros, hermano, hermana, sabemos lo que hay aquí adentro, sabemos los dolores, los pecados, las cosas que nos dan vergüenza, las cosas que queremos que nadie sepa, situaciones que nos lastiman, que nos dañan, que nos bajan nuestra autoestima, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras dudas, nuestras faltas de fe, nuestras caídas, todo. Por eso esta mañana le he querido llamar a esta serie El hombre interior. Y quiero empezar con esta serie diciéndole, un día Juan vio que Jesús venía hacia él. Juan el Bautista vio que Jesús venía hacia él. Quiero comenzar esta serie del hombre interior tomando el ejemplo de Juan. Juan vio que Jesús venía hacia él. Si usted esta mañana, mi querido hermano y hermana, está pasando por situaciones de guerra interior, tu mente te lleva a lo que quizás tú no quieres, a las cosas que quieres dejar, a las cosas que te llevan al mal, de lo cual tú deseas arrepentimiento y deseas volver a Dios de todo corazón. Si tú eres esa persona, mi amado hermano, hermana, que estás luchando contra cualquier situación, que tu mente es un campo de batalla y que sientes que estás siendo derrotado, sientes que tu vida no tiene respuestas, sientes que tu vida no está haciendo las cosas como Dios quiere, este mensaje es para usted. Mira, ¿qué es lo que dice Juan? Juan vio que Jesús venía hacia él. Y así quiero comenzar. Cada uno de nosotros podemos compararnos, ponernos un ratito, porque la palabra de Dios no nos niega esa oportunidad en los pies de Juan. Claro, la palabra dice que no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan. Juan único, sí, pero yo quiero iniciar esta prédica poniéndose usted un momento como que usted es ese Juan Bautista y que usted viene que Jesús, usted ve que Jesús viene hacia usted. ¿Qué habrá sentido Juan el Bautista, mi amado hermano y hermana, cuando Jesús de Nazaret, nuestro Dios, el hombre extraordinario, el segundo Adán, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel hombre que cuando nació los ángeles le anunciaron y se alegraron? Jesús de Nazaret venía hacia Juan.
¿Qué habrá sentido Juan? Podemos usar la imaginación y póngase usted un momento parado, sentado, imagínese que Jesús viene hacia usted. Juan vio que Jesús venía hacia él. Y Juan nos da la receta. Juan nos da la respuesta. Juan le identifica inmediatamente quién es él. Y cuando Juan vio a Jesús que venía hacia él, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podríamos decirle nosotros esta mañana de domingo: ese es el Cordero de Dios que me puede arrancar ese pecado con el que estoy luchando. Ese es el Cordero de Dios que puede liberarme de estas cosas que me suceden. Ese es Jesucristo de Nazaret quien viene a mí. Y viene hacia mí. He querido comenzar esta prédica primeramente poniéndole en contexto que Jesús está cerca de nosotros. Hace un par de domingos le había predicado que lo que dice el Salmo 34, que el Señor está cerca de los rotos de corazón, de los quebrantados de corazón. ¿Quién de ustedes en días anteriores, o tal vez ahora, o tal vez ayer, ha estado quebrantado o ha estado sufriendo porque no puede dejar un vicio, un pecado, situaciones que nos atan y que nos desesperan? Jesús está cerca de ti. Por eso es que Jesús se acerca. Jesús se acerca a sus hijos, a sus hijas. Cuando mira a Jesús de lejos, a un hombre, a una mujer que está atado en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en la mentira, en el robo, y qué sé yo, en lo que podríamos desgraciadamente estar, amado hermano, hermana, Jesús mira de lejos. Y lo que hace Jesús es acercarse, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se acerca. Depende de nosotros la respuesta. Juan le reconoce y dice: es el Cordero de Dios. Es Jesús a quien le he orado por tanto tiempo, a quien le he suplicado, a quien he buscado y sigo buscando, porque me siento atado en situaciones que no puedo dejar con mis propias fuerzas. Ese es el Cordero de Dios, Jesús. Jesús es un hombre maravilloso. Es el segundo Adán. Es el varón perfecto. No tenía pecado. Era el hombre, era verdadero hombre, verdadero Dios. El Cordero sin mancha. Y Él es capaz de quitar el pecado. Y quitar, hermano, es como cuando usted tiene acá en su mano y se le ha pegado algo, lo quita y lo bota. Jesús es el que quita el pecado, arranca el pecado, elimina el pecado, lo aniquila. Él ofrece una solución. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario. El día que Jesús fue clavado en la cruz y su sangre bendita fue derramada, ese día el Señor Jesucristo sacudió el infierno, hermano, hermana. Ese día Jesucristo le dio en la cara al diablo y le dijo: estos son míos. Muerte, ¿dónde está tu aguijón?, dijo Pablo. Jesús en la cruz del Calvario es la solución.
Y Juan fue capaz de verlo cuando venía hacia él y dijo, Él es la solución. Y quizás ayer, hermano, yo quiero transmitirle esperanza porque la gente me cuenta cosas, hay gente que está sumida en pecados, sumida en pecados. Sumida en pecados bien tristes y la gente se desespera, la gente tiene miedo, la gente siente que uno lo va a condenar, la gente lo que mira es el infierno, la gente lo que mira es culpa. Claro, si es que el pecado, el salario, la paga del pecado es la muerte. Pero la muerte de Cristo ofrece una solución. Jesucristo se acerca como cordero que quita, que rompe, que arranca el pecado. Se acerca a nosotros. Es decir, que el hombre interior, ese hombre interior, eso que le pertenece a Dios, nuestro espíritu, tiene un Salvador. Con eso no estoy diciendo que no debemos de honrar nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son morada, templo del Espíritu Santo que Él nos da. Por eso, mi amado hermano, el hombre interior debe de ver realidades. Y la primera, Jesús se acerca como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cuál es una de las realidades? Una de las realidades con las cuales, la primera con la que se enfrenta el hombre o las mujeres. Si Jesús es el Cordero que quita el pecado, hay una realidad en nosotros que se llama justamente así, pecado. El pecado. Una realidad amarga. ¿Qué es el pecado? El pecado es la ruptura de la comunión con Dios. El pecado es hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Es ofender a Dios. No quiero entrar a definir el pecado de manera muy teológica, elevada, porque no es el punto. Quiero que lo entienda de la manera como a usted se le hace fácil, en el día a día. El pecado es, amado hermano y hermana, es el acuerdo interior. Y ahorita le explico eso. El acuerdo interior es cuando nuestro hombre interior, ¿verdad? ¿Sí? Está de acuerdo, por eso le llamo acuerdo interior. Es cuando nuestra voluntad, nuestra mente, están de acuerdo en un mismo fin. ¿Me entendió? El acuerdo interior es, por ejemplo, yo veo algo ahí que me gusta y he decidido robármelo. Mi voluntad está de acuerdo. ¿Sí? Mi mente está de acuerdo. El acuerdo interior. La voluntad del hombre está tomada por el mal para actuar de la misma manera. Ese es el acuerdo interior. Y esos acuerdos interiores, ¿verdad? No, quiero que me lo entiendan bien, esa voluntad que ya tenemos hacia el mal es bien difícil de romperla. Humanamente es imposible. ¿Sabe quién es el único que la rompe? El Cordero. Humanamente no tenemos fuerza para vencer el pecado sin la ayuda de Dios. Y aquí quiero ser bien enfático y bien claro. Los hombres, las mujeres vencen el pecado únicamente con el poder de la sangre de Jesucristo. No hay seminarios, no hay manera de ser mejores, no hay manera de decir que yo puedo, fuerza, voluntad. Por eso es que tenemos un Redentor y el Salvador. Hay una realidad, el pecado. El pecado es una fuerza que solo Jesucristo la puede vencer. Por tanto, una realidad a la que se enfrenta el hombre interior es el pecado. Y la gente dice, ¿yo por qué no puedo salir de esta cochinada? ¿Por qué no puedo salir y sigo cayendo en lo mismo?
porque es una fuerza superior a nosotros. Por eso es que caemos. Y hay gente que dice, cuando es esclava de los vicios, no, yo lo puedo controlar. Mentiras, hermano, el vicio te controla, eres esclavo del vicio, esclava del vicio. El único que tiene la fuerza, el poder, y que ya lo hizo por nosotros para romper el pecado, es la sangre de Jesucristo. Por tanto, hay una realidad en nosotros que se llama pecado. Y el pecado tiene su acuerdo, ¿verdad? Ahí, interiormente, el pecado ahí está bien clavado, ¿verdad? Y por eso no nos deja salir. Y aquí, ¿sabe cómo es que Dios viene? A través de su sangre bendita y a través del Espíritu Santo, con una palabra que en la iglesia no nos gusta predicar mucho o la predicamos muy sentimentalista. Hay una palabrita por ahí que es bien famosa, o que ahora ya no tanto, se llama quebrantamiento. ¿Y qué es quebrar? ¿Qué es quebrantamiento? Quebrarlo, pues. Entonces, Jesús en la cruz del Calvario viene y haga de caso que el acuerdo interior es como una especie de... Todos conocemos que los países tienen una constitución, ¿verdad? Cada país del mundo tiene una constitución y todos los países, por lo menos los que viven democráticamente, la inmensa mayoría, tienen una constitución de la república, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Una constitución general, que es la que rige la ley suprema, le llaman, ¿verdad? ¿Sí? Cada país tiene una constitución y la defienden, porque esa es la ley suprema que define todo cómo se va a desarrollar la vida y regirá con diferentes leyes, ¿verdad? Y se hacen leyes secundarias y todo eso. ¿Sí? Y defendemos la Constitución. Si se quiere violar la Constitución, los países tienen sus ejércitos, tienen diferentes poderes para defenderla. ¿Me está entendiendo? El pecado es en nosotros, en nuestro hombre interior, es similar a la Constitución. Ahí están, ¿verdad? Nuestra carne como gran defensora de la Constitución, porque le gusta el pecado, porque le gustan ciertos placeres, porque le gusta andarse revolcando. Ahí está la carne defensora. Ahí está Satanás con los pensamientos defendiendo también el pecado en nosotros. Y por eso no salimos. Pero Cristo sí tiene el poder de venir a agarrar esa constitución de nuestro hombre interior y tirarla al suelo y quebrarla de una buena vez. ¿Sí, verdad? Un escándalo, ¿verdad? Ese sería escandaloso. Sí, ¿verdad? Lo hemos visto en la historia cuando, ¿verdad? En los países se cometen tremendas situaciones de violaciones a las leyes, se dan protestas, cosas hasta violentas. No estoy diciendo, no estoy diciendo que esto es violento en cuanto a cómo lo vemos en la sociedad. Estoy haciendo una comparación. Imagínense países que desafortunadamente a veces lo hemos visto en la historia, que tienen problemas, que se viola la Constitución, se pueden generar guerras, protestas, violentas y hasta muertos. Cuando viene Cristo con su sangre poderosa y viene a la vida de Roberto o a su vida, y Cristo mira la constitución de nuestro acuerdo interior para seguir pecando, Cristo agarra esa constitución y lo que hace es que la quiebra. Va a haber un escándalo dentro de nosotros. Satanás no va a estar contento. Los demonios tampoco. Tu carne, ay hermano, va a saltar porque va a altísima defensora. Ese es el hombre interior. Y Cristo ofrece una solución. Jesús quiere venir a nosotros a agarrar ese acuerdo y destruirlo. Y darnos la presencia de su Espíritu para ser libres. Para que nuestros pensamientos ya no, ¿verdad? De aquellos pecados pasados que todavía nos deleitan y que cuando nos acordamos, ay, ojalá lo volviera a vivir, ¿verdad? Ay, hermanos, así somos de sinvergüenzas. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Romper ese acuerdo interior. Para ello,
Cristo ha pagado el precio. Y el precio está pagado. Ahora, no lo miremos tan fácil, ¿verdad? Ay, qué bonito, ya Cristo lo pagó y qué bonito. Sí, Él lo pagó. Ahora yo le digo, si la muerte de Cristo ha sido tan dura para rescatarnos, cuando Él nos arranca nuestro acuerdo interior, obviamente en nosotros habrá una guerra. Habrá una, ¿verdad? Habrá una muerte en nosotros, porque a la carne le gusta el placer. A esta carne que está acostumbrada a gritar, a maltratar, a ofender, a robar, qué sé yo, esta carne no tan fácil le van a quitar el acuerdo interior. Va a relinchar, va a saltar, va a hacer la guerra, se va a rebelar. Por eso es que en la iglesia ¿verdad? Últimamente ha estado de moda decir, ¿verdad? La muerte del hombre viejo. Bueno, de eso justamente es lo que yo estoy hablando. Cuando yo le digo que Cristo puede romper el acuerdo interior, darle muerte al hombre viejo. Hermano, y cuando uno va a los funerales o los que hemos vivido la experiencia de perder a alguien, y cuando lo vemos en esa caja o nos dan una cajita de sus cenizas, ¿verdad? Cuando vemos un muerto en un ataúd, ¿verdad? Que nos da algo de miedito. Se siente como raro, ¿verdad? Y los muertos ya no sienten, ya no hablan, ya no están con nosotros. Así como es de espantoso que se mira y feo que se mira morir a alguien y verlo en una caja, ¿sí? O en una cajita con sus cenizas, esa misma muerte se compara en nosotros a nivel espiritual. Así de duro es morir al pecado, pero el precio ya lo pagó Cristo. El problema, mi amado hermano y hermana, es que en la iglesia o en nuestra vida cristiana vivimos como verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Que dice, si nosotros buscamos en la carta a los Filipenses, capítulo 3, vamos a ver, por aquí está. La carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 18. ¿Qué nos dice la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 18? Porque ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Si la solución al hombre interior que ya Juan nos ha presentado, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo habiendo muerto en la cruz, derramando su sangre bendita para nuestra liberación, para nuestra vida, para con Dios, sin ningún problema, sin que haya entre Él y yo controversia, pecado, pared, nada. Si Cristo ya ha pagado el precio, Pablo lo dice, incluso dice, llorando, algunos viven como verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Yo oigo a veces que hay gente que dice que Dios salva de muchas maneras. A saber cuál otras maneras se pueden, hermano. Por eso es que llevamos una vida cristiana bien en la carne, bien derrotada. La única manera como Dios nos salva es a través de su Hijo Jesucristo, su sacrificio salvífico, su sangre. No conozco otra manera de Dios salvar a los hombres. Pero si nosotros despreciamos el sacrificio de Jesucristo, es porque nuestro hombre interior tiene un acuerdo con el pecado. ¿Verdad que esto ya se vuelve más al campo espiritual, lo que yo le estoy predicando? Gloria a Dios si así lo está sintiendo. Nuestro hombre interior, como le dije al principio, tiene una realidad del pecado. El pecado es un acuerdo, ¿verdad? Ya le puse de ejemplo que es como una constitución, es una ley que nos rige. Por ejemplo, hermano, y aquí tengo un bolígrafo. Mire, este bolígrafo es una ley. Mire, aquí hay una ley de gravitación, ¿verdad? Que dice que, ¿verdad? Que hay una fuerza de atracción y si yo lo suelto, cae. Esa es una ley y las leyes tienen una característica, se cumplen, ¿verdad? Las leyes se cumplen, por lo menos Dios hace cumplir su ley. Mire, se cae. El pecado es una ley, por eso yo lo comparé con una constitución. Por eso caemos en pecado, por eso andamos en el pecado. Pero Jesús
puso otra ley. Jesús ha roto con el pecado. Jesús ha dado solución al pecado. ¿Por qué seguimos cayendo? Porque estamos bajo la misma ley. Porque somos enemigos de la cruz de Cristo. Porque Jesús en nosotros no es tan real como nosotros decimos. Ahí, el otro día alguien que me quiso enojar, ¿verdad? Que ahí quieren estar en la mesa, celebrando ahí, orando, hablando un poquito de la Biblia. Y después de la cena, ¿qué vamos a hacer, hermano? A ver la novela ahí, la cama pecadora. A ver la novela, ¿verdad? En lugar de ir a orar o de leer un libro espiritual. ¿A qué se va el otro? A gritarle a la mujer. ¿A qué se va la esposa? A regañar al marido. ¿Verdad? ¿A qué van los hijos? A estar en el teléfono toda la noche, a jugar, qué sé yo. El problema es que nosotros llevamos una vida cristiana de darle a Dios obras, ¿verdad? Dios que se conforme en la noche, yo 3 minutos oro, con suerte. No vaya a ser una película, no vaya a ser un placer de la carne. Ahí están hasta desvelándose, ahí estamos hasta desvelándonos. Es que somos enemigos de la cruz de Cristo. Mire, lo que yo le estoy diciendo es bien fuerte. Y a veces lo hacemos inconscientemente. ¿Por qué? Porque la carne es la que nos rige. Y por eso ahí andamos ahí que vemos un zancudo, ¿verdad? Y en la sombra un dragón y ahí andan gritando. Ven en la noche, ven sombras, oyen voces. Hermano, hermana, lo cierto de todo esto es que la vida del hombre interior no puede estar regida solamente por la ley del pecado. Si nosotros tenemos como libertador a Jesucristo, la ley que debe o debería de prevalecer es su ley. Él ha roto con el pecado. Por tanto, me dirá alguien, ¿y cómo es esta dicotomía o cómo es esta contradicción? Es porque desafortunadamente llevamos vidas de bajas calorías espirituales. Si somos enemigos de la cruz de Cristo, ¿cómo usted se va a dar, por ejemplo, a la oración? ¿Cómo usted va a sentir comunión con Dios? ¿Cómo usted va a sentir fuerza en una relación con Dios? ¿Y sabe qué es lo que a mí más me aflige? Que hay gente que no hace esas cosas o personas que no se dan a la oración, no tienen una comunión con Dios, no hay una relación con Dios, se sienten salvos. Y yo digo, ¿cómo yo puedo sentirme salvo con alguien que yo no conozco? Hablaba yo con mi esposa y me preguntaba, porque estaba dándole un tema a jóvenes, y me decía de la fe. Y yo, pues, le di una, como pues el Señor a mí me ha enseñado, un caminito, una lucita de cómo la fe. Pero bien interesante cuando me dice, mira, pero es para jóvenes, mejor todavía. Porque la fe hay que enseñarla no como un acto de magia. Y es lo que yo le decía a mi esposa, a veces uno le dice a la gente, hermano, es que tenga fe. Hermano, lo que le estamos diciendo a esa persona es imposible. Nadie va a tener fe si no es por Dios. Nadie tendrá la fe si no es por un don de Dios. Por tanto, si vivimos como enemigos de la cruz de Cristo, ¿cómo nuestro hombre interior va a romper con el pecado? Hay una característica, hay una cualidad que alabo de mi Dios, y es que Él es misericordioso. Él es bueno, Él es clemente, Él es compasivo. ¿Qué dice el profeta Isaías? Dice que Él será grande en perdonar. Nuestro Dios es clemente, es compasivo, Él es misericordioso. Dios es misericordioso. Por eso es que a pesar que nuestro acuerdo interior, la ley del pecado, nos lleva a lo mismo, Dios es misericordioso. Sin embargo, ya Pablo nos dijo
en Romanos 12:12. Busquemos Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. ¿Qué nos dice la carta a los Romanos? El capítulo 12, versículo 2. Mire, Pablo nos da un consejo que nos dice, no se conformen a este siglo, sino que transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento, pensamientos, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dice Pablo, no se conformen a este siglo, ¿a qué se quiere decir Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo? Que no nos acomodemos a este mundo. Hermano, claro, Dios es misericordioso, Dios nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros, Él desea lo mejor para nosotros, pero no nos acomodemos a este mundo, sino que dice que transformémonos mediante la renovación de nuestra mente, dice otra versión. Renovación, mira, aquí aparece la palabra renovación. ¿Por qué Pablo no dijo hombre interior? ¿Se da cuenta? Porque este es el campo de batalla. Aquí es el campo, aquí es el Dios no existe. Aquí el Dios es malo. Aquí es el Dios no me escucha. Aquí todo. Este es el campo de batalla. Es decir, hermano, que la renovación en gran medida depende de nosotros. Pero estamos tan ocupados, ¿verdad, hermano? ¿En qué estamos ocupados? Personas que dicen que no tienen tiempo. Pero yo veo que van 2, 3 horas al gimnasio. Ahí no faltan ni fallan. Para ver el partido ahí del domingo, el día que sea. No fallan. ¿Verdad? Cuando tiene un vicio con lo que sea, no fallan. Ahí están, puntuales. No nos acomodemos a este mundo. El problema, hermano, hermana, es que estamos muy acomodados a este mundo. Y entre más acomodados estamos al mundo, más bonito nos suena o escuchar que Dios es misericordioso. Y lo es. El problema, hermano, que ¿qué va a pasar si nuestra vida se va y no hicimos nada? Nunca llegó el mañana, nunca llegó la transformación. ¿Qué nos dice Pablo acerca de lo que Dios hizo por medio de su Hijo en la cruz del Calvario? A mí me gusta cómo Pablo lo describe en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Me gusta cómo Pablo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 20, dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así como las que están en la tierra, como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios, Jesús, reconcilió todas las cosas mediante la sangre de su cruz. O sea que Jesús hizo una salvación integral. Ay, hermano, nosotros viendo ahí la cama pecadora ahí en la televisión. Y no da risa, sino que da tristeza, que a veces la gente se asusta por nada. Escuchan ahí en la televisión a amarillistas ahí que salen ahí con cartas y que no sé qué, le creen más a los adivinadores cuando la palabra de Dios condena esas cosas. Y ahí andamos con miedos, con angustias. Hermano, hermana, si Dios ha puesto en paz todas las cosas, las ha arreglado mediante la sangre de su cruz. Él es el Cordero. Jesús es el Cordero. Ese Jesús es el Cordero. Por eso es que Juan, después cuando le ve, dice, este es aquel de que yo dije. Después viene un varón del cual está antes que mí, porque era primero que yo. Lo está reconociendo como Dios. Se dice que Jesús y Juan eran primos, ¿verdad? Jesús
se acerca a ese Juan. Y Juan dice que él da testimonio, porque él vio en él el Espíritu Santo. Aquí vemos nuevamente a nuestro gran aliado. ¿Quién es el que nos va a permitir ver las cosas? ¿Quién es el que nos va a permitir entrar para ver las cosas, descifrarlas, entenderlas? El Espíritu Santo. Hermano, hermana, el hombre interior, la única forma como será rota esa ley del pecado es cuando el Espíritu Santo venga a nosotros y produzca en nosotros frutos. La fe es un fruto. La fe es una gracia de Dios también, ¿verdad? Cuando hablo de la fe como fruto, es que Él la puede hacer crecer. Y la fe como don de Dios es que Él nos la da para salvación. Necesitamos esa fe. Necesitamos la fe. Porque, ¿qué es aquella palabra que Pablo dice que yo estoy juntamente con Cristo crucificado? ¿Qué, por ejemplo, nos dice si buscamos nosotros la carta a los Gálatas en el capítulo 2? Vamos a ver, la voy a buscar. No la tenía en la prédica, pero creo que vale la pena mencionarla. ¿Qué nos dice la carta a los Gálatas? Vamos a ver, aquí está. Capítulo 2, versículo, vamos a ver, 20. ¿Qué dice la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y eso qué es? Es que a veces uno le pregunta a la gente, es que Pablo, a la iglesia evangélica tristemente le ha costado mucho, pero muchísimo aceptar la cruz de Cristo, al punto que en ciertos momentos de la historia hemos parecido enemigos de ella. Cuando la cruz de Cristo ha sido realmente siempre una bendición. Pero como ahí estamos todavía, ¿verdad? Un sectorcito tirándole a la iglesia tradicional, ¿verdad? Estamos perdiendo el tiempo peleando con la iglesia tradicional y como a mí me gusta, yo escucho a veces otros pastores de otras denominaciones y me gusta cuando ciertos siervos tienen una madurez y una unción del Espíritu Santo, pero hay uno en particular que me gustó hace un par de días. Estaba escuchando un pastor adventista al cual yo respeto mucho, un hombre mucha sabiduría, el pastor Bullón, y decía, siendo el adventista, ¿verdad? Una denominación que guarda el sábado y que hay que amarlos, hay que respetarlos y no hay que criticarlos. Y decía el pastor Bullón, decía, ¿y quién va a acercar a Dios a la gente peleando? ¿Sí? Y mira la sabiduría del Espíritu, que vean nuestras vidas, que vean nuestros frutos, que vean en nosotros para que se convenzan de la vida que Cristo ofrece. La doctrina es secundaria. Esa se aprende cuando se conoce a Jesús. Hermano, hermana, si estamos crucificados juntamente con Cristo, significa que es la fe. Y esto, el estoy crucificado, es una obra del Espíritu Santo. ¿Qué nos pasa cuando queremos pecar o cuando ya tenemos la decisión de cometer un pecado? Nos tiembla el cuerpo, ¿verdad? Se nos acelera el pulso del corazón. Cuando nos llenamos de ira, de enojo, de chisme, qué sé yo, hay fuerzas diabólicas, carnales en nosotros que no podemos controlar, que nos llevan fácilmente, nos arrastran al pecado. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo, dijo Pablo. ¿Qué será eso? Ahorita le vamos a dar un ejemplo.
Imagínese en este momento, hermano, hermana, viene alguien quien sabemos que nos ha calumniado y que nos ha metido en gran problema y nos da la mano. ¿Cuál sería la reacción de nosotros? Le pongo un par de escenarios, pescociarlo todo. En el peor de los casos, hasta podrías matarlo. Esas son las intenciones del corazón humano. ¿Cuál sería la reacción de un hombre crucificado, de una mujer crucificada juntamente con Cristo? Ofrecer perdón, aceptar, orar, bendecir a esa persona. ¿Verdad que lo que le estoy diciendo es bien terrible? ¿Y sabe por qué nos choca y lo vemos así de reojo? Incluso cuando yo antes he predicado estos temas, hay gente que me ha dicho que no es así. Y yo digo, gloria a Dios que no es así. No le, ¿verdad? La carne se comienza a defender. Es que a la carne no le quiere, ¿verdad? La carne no quiere perder privilegio. Si a esta le gusta el adulterio, hermano, y te está diciendo Dios que lo dejes, y te está diciendo Dios que te lo va a arrancar, ¿sí? Esta carne no quiere perder su privilegio, no quiere perder su, ¿verdad? Sus arrastradas, no quiere perder su estatus de esclava, que siempre anda en lo mismo. Pero esta carne, el día que se anime usted, amado hermano, hermana, el día que usted tenga el valor, el coraje, y le diga a Dios, mediante la gracia del Espíritu Santo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo, y el Señor, mediante su Espíritu, nos dé esa fe, nos dé esa gracia, nos dé esa fe bendita de sentir la muerte de Cristo en nosotros, clavados en la cruz. Esta carne no va a reaccionar más ni al deseo de la fornicación, ni a cualquier otro pecado, hermano, que nos hace pedazos a los cristianos. Aunque venga la cólera, la ira, aunque venga la gana de la venganza, del desquite, de todas esas cosas del hombre interior que a veces tenemos escondidas. Recuerdo que contaba el testimonio a alguien que estaba cantando una alabanza hasta con los ojos cerrados y, ¿verdad?, casi con una lágrima ahí, ¿verdad?, bien acaramelado ahí con Dios supuestamente. Y llegó el hermano y le dijo, mira, ya viene el que te dijo el chisme, ¿dónde está el...? ¿Verdad? Y el que estaba adorando, ¿sabe qué es lo que dijo? ¿Dónde está ese tal por cual? Ahorita le voy a dar su merecido. Mire qué chulo, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso los cristianos alabando a Dios ahí con las manos arriba. Y cuando le fueron a decir que su hermano que lo había calumniado, en lugar de decirle a Dios, yo bendigo, yo lo perdono, aunque me duele, Señor, yo estoy crucificado juntamente contigo, arráncame. Señor, estas ganas de ir a agarrarlo del pescuezo y de arrastrarlo en la calle, esas deberían de ser nuestras oraciones. Es mejor orar así que estar de hipócrita. Perdón, hermano, hermana, pero con eso es lo que quiero terminar. El hombre interior, cuando no encuentra que le arranquen la ley del pecado, se hace hipócrita. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en eso o caemos en eso? La cruz de Cristo, su sangre. Yo sé que tal vez lo he hecho pensar el Señor, ¿verdad? Porque es el Señor. Quizás Dios esta mañana te ha querido sacudir un poco ¿verdad?, las entrañas por ahí, ¿verdad?, las bases. Pero es que Dios realmente quiere arrancarte de eso, hermano, hermana. Y cuando digo que estaba cantando con las manos arriba, no se me ofendan. Pero miren, es bien triste, hermano. Es que gracias a Dios estoy joven todavía. Pero mire, hermano, de lo que he caminado del cristianismo, he visto varias cosas. Y es cierto, yo he contado este otro testimonio, ¿verdad? Se lo voy a volver a contar. Yo me acuerdo una de ellas, le he contado, ¿verdad?, que había un siervo ahí, ¿verdad?, iba entrando en su carro ahí el hermano, el siervo. Y cuando el hermanito del parqueo le dijo que por favor se parqueara en el lugar, gran regañada que le dio, de todo le dijo el siervo. Cuando entró a la iglesia, profetizando ahí, levantando las manos, adorando y profetizándole amor a todos los hermanos. Sí que no somos hipócritas, ¿verdad, hermano? ¿Cómo vamos a creer, Dios mío, santísimo, que miremos nuestras actitudes?
si esta carne es pleitista, si esta carne es contestona, si esta carne es de aquella de ve, yo no me dejo, a mí nadie me dice nada, si esa carne es como ese caballo salvaje, esta carne, su hombre interior, está bastante de acuerdo con el pecado. Está bajo la ley del pecado. Esta carne necesita ser, ¿verdad?, quebrantada, necesitan quebrarle el molde. Necesitamos la ley de Cristo. Yo no quería hablar mucho de ley, hermano, porque la palabra está de moda, ¿verdad? Y a veces se presta a malinterpretaciones, pero como le puse el ejemplo, si el pecado es una ley, se va a cumplir, pero Cristo ya también hizo lo suyo, entonces esa ley debe de cumplirse. Por tanto, miremos nuestras actitudes. A mí, por ejemplo, yo siempre he dicho, y me lo dicen, y lucho, y a veces me toca pedir disculpas. Yo soy serio, una persona seria, a veces soy calladito, un poco apartado, pero no soy mala persona. Pero la gente percibe de mí esa seriedad como rechazo. Y ha sido mi cruz y es mi cruz, y le digo al Señor, Señor, ayúdame con esta área de mi vida. Porque tampoco, hermano, yo voy a andar con una gran sonrisa como hipócrita. Porque no es el punto de andar así, ¿ve? No, no es el punto. Tiene que ser genuino. Y eso es lo que le pido yo a mi Señor. Señor, Papá Dios, que la gente no perciba de mí solo la seriedad, que miren tu presencia bendita en mi vida. Que sea natural. No que voy a andar ahí yo con la gran cara sonriente cuando Dios no me ha hecho así. Y a veces, por eso le digo, y a veces cometemos el error de la hipocresía. Y a la carne, al hombre interior, le encanta la hipocresía. Le encanta. ¿Sabe por qué? Porque podemos estar cayendo en pecado y andar fingiendo victoria. No, hermano. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere para usted a su Hijo Jesucristo. Porque Él viene, Él es el Cordero de Dios. Quiero terminar. Dice Juan que él no le conocía y que Juan bautizaba con agua y que este que viene nos va a bautizar con el Espíritu. Muchas veces se habla, esto es otro tema, no lo voy a tocar, solo lo mencionaré. Mucho se habla del bautismo con el Espíritu Santo, mucha confusión a veces sobre eso o malinterpretaciones. Hay gente que cree que el bautismo con el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Nada más lejos de eso. Puede ser parte de esa manifestación, pero el bautismo con el Espíritu Santo no estoy seguro que sea solo hablar en lenguas o profetizar, no estoy seguro. Yo creo que el Espíritu Santo cuando nos bautiza, ¿sabe qué? Es cuando toma posesión de nosotros. Cuando Roberto Vega se muere, porque está crucificado con Jesús. Que Roberto Vega, el adúltero, cuando mira el adulterio, ya no reacciona. Soy un ataúd espiritual andando. ¿Por qué? Porque yo estoy crucificado juntamente con Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Así es como usted debe de enfrentar su vida. Ante la mentira, cuando nos ofrecen el chisme, el mal negocio, lo turbio, lo malo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. ¿Y qué va a doler? Claro, la carne, le dije, la carne no va a estar contenta. Pero mira, hermano, hermana, porque como esta es una serie, ¿verdad? Vamos a seguir el otro domingo. En esta primera parte, lo que yo quiero resaltar es, si Jesús se está acercando a nosotros y le reconocemos como Cordero de Dios, las realidades del pecado, la solución que Dios ha ofrecido y nuestra actitud hacia lo que Él ofrece, no puede ser como fruto la hipocresía o la mediocridad. No, amado hermano, hermana, lo que nuestra reacción debe de ser y dar como tal es que el Espíritu Santo nos lleve a esa realidad de crucifixión.
Hay descanso en Jesús. Hay salvación en Jesús. Hay oportunidad en Jesús. Esta mañana usted debe de reconciliarse con Jesús. Esta mañana usted debe de aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Esta mañana el único camino, la única doctrina válida para su vida en la salvación es Jesucristo. Lo demás, hermano, no andemos peleando. No andemos diciendo que aquí, por allá, no andemos criticando a la gente, no agarremos la Biblia para andar peleando con la gente, no andemos cayendo mal, no andemos diciendo yo tengo la verdad, es decir que los otros. Todo aquel que tiene a Jesucristo anda en la verdad. Todo aquel que tiene comunión con Jesucristo, ese anda en la verdad. No es un nombre, no es la afiliación a una denominación o a prácticas. La única práctica válida delante del Padre es que yo recibo como Salvador único a su amado Hijo Jesucristo. Su sangre preciosa me perdona, me lava y su Espíritu Santo me permite entrar en una comunión con Él. Esa es la verdadera doctrina. No estoy criticando a nadie, no estoy tirando el suelo a nadie, como que aquí se acostumbra en Estados Unidos decir, no estoy tirando debajo del bus a nadie. No, mi amado hermano, hermana, estoy predicando la verdad. Y la verdad es Jesucristo. No andemos peleando. Mira, hermano, hermana, no andemos perdiendo el tiempo, hombre, ahí de que no es que en mi iglesia, no es que, ¿verdad? Como una vez me decía ahí un hermano que está hablando con otro y le decía, hermano, mucho gusto, ¿y usted a qué iglesia va? Ahí donde yo voy, ahí se predica la verdad. Así que hasta con orgullo, ¿verdad? Hasta con orgullo. Ay, hermanito, hermanita. ¿De qué sirve el orgullo? ¿De qué nos ha llevado a andar diciendo que yo soy esto y lo otro? La única verdad que el Padre nos ha dado es Jesucristo. Y esta es la parte más dolorosa con la que voy a terminar. Y si no se nos nota, ay, hermanito, hermanita, ahora de cuestionarnos. ¿Cuántos años tiene usted de caminar en el Evangelio, pastor? 20 años. Pero fíjate que a usted no se le nota. Tengo que ver mi realidad, hermano, hermana. Si Cristo no se configura en nosotros y no se nos nota, tengamos cuidado de andar como loritos. Cristo debe de producir en nosotros cambios. Cristo debe de producir en nosotros situaciones, frutos notorios de su presencia en nosotros. Pero no se me sienta triste, no está, ahí van a ponerte, ya ve, pastor, no, hermano, hermana. Sí, como dice Pablo, que él llamó a la basura. Mire, pues me llamó a mí, hermano. Ahora no se ofendan con esas palabras, pues a lo necio, va. A lo necio llamó Dios, dice, va. En otras versiones dice la basura. O sea, Dios llamó peor, vaya, me llamó a mí, hermano. Es porque la solución está en la cruz del Calvario. Y Dios quiere ofrecerle a usted su solución. La sangre de su Hijo, el Cordero de Dios. Es tiempo de darnos una oportunidad y de volver a Jesús. Vamos a seguir el otro domingo con la serie del hombre interior. Por ahora vamos a orar y a pedirle a Dios que este mensaje sea para usted de bendición, para tomar decisiones y para reconciliarnos con el Señor. Papá Dios, en esta mañana de domingo, yo te quiero agradecer la oportunidad que me has dado de predicar tu palabra. Señor, que este mensaje haya sido de entera bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas. Espíritu Santo, que tu unción nos lleve a entender, a compartir, Señor, esta realidad en nosotros, que el Cordero de Dios, Jesucristo, quita el pecado, nos libera del pecado. Y lo que quiere para nosotros Jesucristo es estar íntimamente ligado a nosotros para librarnos, para liberarnos, para ser hombres libres, para ser hombres dados a ti, para que podamos, Señor, tener una relación estrecha,
para poder, Señor, tener una vida conforme a tu palabra y vivir el gozo de la salvación, la alegría, la liberación de tener un gran Dios, un Jesucristo que ha venido a morir por nosotros y ha ofrecido su sangre preciosa que nos lava. Esta mañana, Señor, yo te quiero pedir, lávame con tu sangre bendita. Lávame con tu sangre preciosa, lávame, Señor Jesucristo, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad y te pido por aquel, por aquella que ora, Señor, perdona sus pecados, limpia a mis hermanos de sus pecados, Señor. Este es el momento en el cual yo me quiero reconciliar contigo. Y si no te conozco, este es el momento donde yo quiero que tú seas mi Salvador, donde yo quiero que tú estés conmigo. Señor, yo te doy gracias, Papá Dios, por este sacrificio bendito de tu Hijo Jesucristo en la cruz, que me ofrece salvación, que me ofrece liberación. Jesucristo, que es un gran libertador. Bendito seas, Padre bueno, que nos das a tu Hijo Jesucristo como libertador. Quiero agradecerte, Señor, por ese sacrificio maravilloso en la cruz que nos ofrece libertad. Finalmente quiero pedirte a tu Espíritu Santo, Señor, para que estas verdades en mí hagan eco cada momento de mi vida y que yo no me aleje de la comunión contigo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor le dé su paz, que el Señor sea su alegría, que el Señor, amados hermanos, esté con ustedes. Les saluda desde Denver, Colorado. Nosotros somos la iglesia de Calvary Chapel en Green Valley Ranch. Su amigo, su hermano, Pastor Roberto Vega. Lo veo el próximo domingo y que tenga una semana llena de bendiciones. Que el Señor me los bendiga.